primer bloque de día 8 para hablar de las internas de la Unión Cívica Radical. En el programa pasado lo teníamos a Dante Rossi y a la segunda candidata de la lista de Oscar Aguad, la intendenta de Quilino, Soledad Carrizo. Ahora vamos a hablar con la otra lista que faltaba, que para aquel día martes que estaba sin homologar, había tenido algunos inconvenientes, pero que el día miércoles se había homologado. Y hemos traído una mesa muy particular, porque no solamente hemos traído el cabeza de lista, que es Miguel Abe de Río Cuarto. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bienvenido, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Sino hemos traído a uno de los candidatos que muchas veces no se nombra, porque creo que está en el número 5, con Javier Barreto, 6. Javier Barreto, candidato número 6 de la lista. ¿Pero por qué? Porque tiene una particularidad. Obviamente al movimiento sindical cordobés, al cordobés y al nacional, siempre se lo vincula con el justicialismo. De hecho, muchos hablan de que el poderío del movimiento sindical nace con la fuerza que le da Juan Domingo Perón allá por los años 40. Bueno, Barreto ha sido secretario general durante muchísimos años y hoy todavía sigue teniendo participación en un gremio fuerte como es el de los empleados de la AFIP. Perdón, Miguel, ¿cómo empecé con usted? Pero me parece muy bien. Es difícil encontrar un radical sindicalista es que se postule. No es difícil. Creo que la participación de el radicalismo y los radicales dentro de los sindicatos en los últimos tiempos ha ido creciendo de sobremanera. Es muy importante la participación, sobre todo en los órganos del Estado, así que cada vez hay mayor cantidad de trabajadores que adhieren al radicalismo. Inclusive yo pertenezco y soy autoridad de lo que es el brazo sindical, como la Franja Morada en la universidad, que es la OTR. Nosotros en estos 2 últimos años hemos logrado constituir la totalidad de las provincias del país con la organización, o sea que eso habla de que hay un proceso de crecimiento en participación. O sea, la idea de ustedes es ir dejando esa imagen de el sindicalismo no es solamente peronista, o sea... Es que el sindicalismo tiene que ser de los trabajadores, no tiene que ser ni peronista, ni radical, ni de ningún partido político. E inclusive nosotros como partido tenemos una amplia historia y tradición en cuanto a la defensa de los derechos de los trabajadores. Es decir, el artículo 14 bis, que es central en la defensa de los derechos de los trabajadores, surge de la Unión Cívica Radical. Y así podríamos hablar de la jornada legal, del salario mínimo vital y móvil, del 82% móvil, es decir, muchas de las conquistas que hoy gozan los trabajadores surgen de la Unión Cívica Radical. Bueno, Miguel Abela, usted ha planteado que, en primer lugar, no sé si ya volver al tema del artículo 150, ya resuelto por el Comité de la Unión Cívica Radical, pero usted ha planteado una renovación de cargos, no necesariamente generacional, sino una renovación de caras y de propuestas dentro del radicalismo, y por eso que se presenta en una lista alternativa. Así es, sobre todo creo que una lista debe representar todo el arco social, que esté integrado por la generación de punta, por la juventud y por la generación intermedia, que es la que hace de colchón entre una y otra. Y por otra parte, también abarcar a la sociedad en otros aspectos, así como está incluido en la lista un catedrático como Antonio María Hernández, que ha recibido premios importantes en la Academia Nacional de Derecho. Están incluidos también trabajadores como Javier, y a mí me agrada mucho que él haya empezado el programa, porque es uno de los rasgos distintivos que tenemos precisamente con los otros adversarios nuestros, ¿no? Digamos, no solamente la defensa de la institucionalidad, ya que hemos dicho que para defender la institucionalidad hacia afuera hace primero falta defenderla hacia adentro, esto es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Sino también nos distinguimos porque, digamos, tenemos hombres que, como Javier, pertenecen a la defensa del derecho de los trabajadores, lo que no excluye que haya, digamos, también una vocación para trabajar con el sector de la producción. La Unión Cívica Radical es un partido policlasista. ¿Ustedes no creen que Aguad sea el mejor candidato que puede presentar el radicalismo hoy? Vea, yo tengo respeto por el doctor Aguad, tengo un afecto personal por él. Es un hombre bueno, si puedo calificarlo de algún modo, pero los hombres buenos también se equivocan, y él se ha equivocado. Él ha defendido la posición de la Unión Cívica Radical diciendo que nuestra presidenta no puede ser reelecta. Entonces, si la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical se lo prohibía a él, tendría que haber sido el primero en dar el ejemplo.
Pero reitero, esto no es un ataque personal a él. Siento un gran afecto por Aguad. Es una cuestión meramente institucional. Además, creemos que pudo haber esperado 2 años y ser candidato a senador o a gobernador de la provincia. Nosotros hemos lanzado nuestra lista, entre otros de los factores que se han señalado aquí, precisamente porque queremos abarcar un cauce dentro de la Unión Cívica Radical y dentro de la sociedad, que está pidiendo calidad institucional. Por eso la hemos pedido en primer lugar hacia adentro de nuestro propio partido. Se decía que usted estuvo negociando hasta el último momento de la presentación de las listas, precisamente integrar y ocupar un lugar expectable allí en la lista de Aguad, concretamente el tercer lugar, que hoy lo tiene el hermano de Mestre. Se decía, pero ¿No fue así? No, para nada, eran operativos de prensa, precisamente de la otra lista. A mí me ofrecieron el número 3, con lo cual prácticamente sería diputado nacional, ya que a la Unión Cívica Radical le va a ir muy bien en esta elección. Y abdiqué de ese ofrecimiento. No quise ser diputado nacional número 3. En ningún momento hice absolutamente ninguna negociación. Fueron operativos de prensa para nosotros muy lamentables, porque siempre hemos trabajado en política con este criterio de la buena fe, respetando al otro y, desde luego, ¿no?, poniendo sobre la mesa las cartas de la verdad y de la justicia, que es lo que debe caracterizar a la actividad política. Abella, ¿usted cree que la lista de Aguad se ha olvidado del sur? Yo digo que entre el sur, el norte y la capital no hay una relación de contradicción, sino que hay una relación de complemento. Precisamente cuando esto ocurra vamos a tener la provincia que debemos tener. Por eso planteamos nosotros la reforma del Estado, pero no como la transferencia de los activos públicos a manos privadas, que habrán sido buenos o malos, no se trata de eso, sino desconcentrar este poder de este país que ha estado enfermo de centralismo casi desde su génesis. Entonces planteamos desconcentrar el poder, primero desde la nación y recursos financieros, desde la nación hacia la provincia y desde la provincia hacia los municipios, para que las municipalidades dejen de ser la cenicienta del sistema institucional argentino, lo cual no significa una relación de contradicción, porque Córdoba también tiene su municipalidad, y con esto evitaríamos, desde luego, que los fondos públicos se manejen arbitrariamente a tenor de las pertenencias políticas y no a tenor de lo que le corresponde a cada uno de los municipios y a cada una de las provincias. Esto, digamos, tiene que establecerse una ley clara, que establezca competencias y recursos financieros, no solamente para la provincia, sino también para todos los municipios. Barreto, ¿qué va a pasar después del 11 de agosto? Suponiendo que ustedes no alcanzan el primer lugar y quedan segundos, ¿van a apoyar la lista que finalmente gane las internas? ¿Va a haber una fractura allí dentro del partido? No, seguramente, como es una costumbre de los que participamos en este tipo de contiendas internas en el radicalismo, se va a acompañar a la lista que sea la lista oficial del partido. Yo, agregándole un poco a lo que planteaba Chicharra hace un rato, esta alternativa, lo que se intenta con esto es generar una alternativa no solo para el radicalismo, sino para la sociedad, que aporte un radicalismo no solo institucional, con un discurso institucional, al que seguramente vamos a seguir acompañando en cuanto a la división de poderes y los respetos debidos que tiene que haber, sino que la intención es también brindar una alternativa de un radicalismo social, un radicalismo que escuche o que proponga y realice planteos concretos a los trabajadores, integra en la lista inclusive una dirigente mutualista y cooperativista en el 5º lugar, que es una concejal Nora Landar de Villa María, integra en la lista gente que trabaja en la cuestión de género, en la cuestión de la diversidad. Es decir, la idea es generar o aportarle a la sociedad una propuesta alternativa con algo que me parece que falta que el radicalismo le aporte a la sociedad. Entonces creo que eso complementa nuestra planteamiento. ¿Qué va a llevar esta línea o cuál es la idea que tienen para aportar a la discusión dentro de las del Poder Legislativo, digamos, a diputados, la Cámara de Diputados? Y ustedes dicen, bueno, a ver, nosotros proponemos y si ganamos, llevamos esto y esto como puntos centrales para que se discuta en el Congreso. Bueno, acabamos
Perdón, Javier, ¿ibas a decir algo vos? No, relacionado con la cuestión que a uno le abarca, por ejemplo, la cuestión puntual de los trabajadores, el claro criterio es, por ejemplo, un tema que afecta hoy a los trabajadores en el mes a mes, a un 25% de trabajadores activos de este país, que es ganancia, el salario no es ganancia, es decir, seguramente se llevarán planteos en cuanto a la exclusión de los trabajadores bajo convenio de lo que es el impuesto a las ganancias. No logrando alcanzar esa cuestión un poco más utópica, seguramente se trabajará sobre opciones que permitan descomprimir esa presión que sufren los trabajadores. Pero digamos, hay muchas cosas relacionadas sobre la situación general del país, sobre las cuales hay que plantear, es decir, el tema del trabajo en negro, llegando a casi un 40% de los trabajadores del país en ese estado de situación. Se llevarán propuestas relacionadas con cada una de esas cuestiones, e inclusive seguramente se evaluará una cuestión más amplia en materia tributaria, no solo limitada a la cuestión del impuesto a las ganancias o a la cuestión de un planteo de reducción del IVA a los productos de la canasta básica, por ejemplo, sino al planteo que entendemos que tiene que tener el radicalismo y que el radicalismo tiene que tener más audacia política, que es el planteo de una reforma tributaria, digamos, que descomprima la situación de presión impositiva que hoy vive el ciudadano y que también seguramente a partir de ahí podamos empezar a hablar de una verdadera distribución de la riqueza y no esta cuestión de relato que tenemos hoy a nivel nacional. Está bien. Abela, le quería sacar un poquito de la cuestión netamente electoral y llevarlo al plano político interno de su partido. ¿Cómo ha quedado su relación y la de su sector en general con el maestrismo? Con Juan Huber, digo, teniendo en cuenta que Mestre está apoyando finalmente la lista de Aguad, esto que usted está planteando, y tanto Mestre como Huber son dos personas dentro del radicalismo que están ejerciendo la intendencia en ciudades importantes y bueno, tienen de cara a 2015 también un futuro promisorio, si se quiere, dentro del partido. Bueno, yo agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de responder que nuestra lista no ha nacido en contra del intendente Mestre. ¿Qué mejor para el radicalismo que a este gobierno le vaya bien? Y quiero decirlo con todas las palabras. El gobierno de Ramón Mestre, hijo, está volviendo a la municipalidad de Córdoba, a aquella municipalidad que tuvimos en la época de su padre y en la época de Martí. Si tuviese algo que decir a Ramón Mestre, lo diría con todas las letras. Es un gran intendente que va a colocar a Córdoba en el camino que nunca debió abandonar. La cuestión interna es distinta. Hemos disentido con él en lo que recién dije. Para plantear la calidad institucional hacia afuera, primero tenemos que plantearla hacia adentro. Esta es la gran disidencia que tenemos y además la gran disidencia que tenemos con Aguad, que ha estado muy próximo a partidos como el PRO, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando nosotros entendemos que la Unión Cívica Radical tiene 120 años de historia en una alternativa de defensa de los derechos sociales, de la ética de la solidaridad, de la ética de los principios. Entonces nos parece que si nosotros hacemos lo que hizo, por ejemplo, el viejo Partido Demócrata en la década del 40, vamos a desaparecer. Y no queremos desaparecer. Queremos que la Unión Cívica Radical siga existiendo, pero no por un prurito de pertenencia a la Unión Cívica Radical. Queremos que la Unión Cívica Radical siga existiendo tal como fue, ayornada a los tiempos que corren, pero para servicio de la República, como fue el caso de don Hipólito Yrigoyen, o como fue el caso de Arturo Illia, o como fue el caso de Ricardo Alfonsín. A veces, pensando en los probables resultados en las próximas elecciones, vamos a suponer este resultado, usted queda como segundo en esta interna y gana Aguad. ¿Usted cree que Aguad va a escuchar y va a sumar los proyectos que ustedes tienen a su proyecto? Yo creo que sí. Yo tengo una muy buena relación con el doctor Aguad. ¿Y usted haría lo mismo? O sea, porque la pregunta también es... No, pero bueno, muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Porque muy buena la pregunta. Yo recuerdo en este momento al Papa Francisco, que nos dijo, tenemos que querernos un poco más los argentinos. ¿No es cierto? Porque tenemos que hacer muchas cosas entre todos. ¿No es cierto? Luchar contra la inseguridad, el Plan Nacional de Salud,
el Plan Nacional de Autopistas, el Plan Nacional Ferroviario. Lo tenemos que hacer entre todos. Debemos poner por encima de todas las cosas la bandera de la patria, que es más importante que cualquier partido y que cualquier ideología. Si estamos proponiendo en nuestra lista esto hacia afuera, ¿cómo no lo vamos a hacer hacia adentro del partido? Yo he coincidido en muchas cosas con Aguad, por ejemplo, en la realización del Plan Nacional de Autopistas, en lo que no he coincidido en su cercanía con Macri, entendiendo que él tiene una historia que es absoluta y totalmente distinta a la de la Unión Cívica Radical, que como recién decía, es el partido que nació para defender la ética de la solidaridad y la ética de los principios. Antes que terminemos este bloque, quiero, como hicimos porque el martes pasado estuvieron integrantes de las otras dos listas, entonces quiero leer la lista. Nombres completos. Queríamos leer la lista completa. Cambio Radical se llama la lista, que encabeza Miguel Ángel Abella, Alicia Migliore va como segunda candidata, Antonio María Hernández tercero, Sergio Favot cuarto, Nora Landart en quinto lugar, Javier Bareto en sexto lugar, Daniel Poliotto en octavo lugar, Silvia Rosales y en noveno lugar, Elvio Bisani. Son los que conforman esta lista Cambio Radical, que va a ser una de las integrantes de las internas de la Unión Cívica Radical. Muchas gracias por haber venido, Abela y Bareto. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos nos metemos de lleno en la interna del partido vecino, si se quiere, el partido justicialista. Va a estar con nosotros Martín Yardor, al intendente de San Francisco.